Muy buenos días, son las 11:06 de la mañana y seguimos con más actualidad que nos lleva por la cultura, la solidaridad y la inclusión. Repasamos los nuevos ciclos formativos que impulsa la Delegación de Cultura con propuestas como el Aula de Mayores. Recordamos junto a la Asociación Maidán el 4º aniversario de la invasión de Ucrania, en una jornada para reclamar el fin de la violencia y mantener viva la memoria. Vamos a profundizar también en el trastorno del espectro autista tras la conmemoración ayer del Día del Síndrome de Asperger y para entender mejor qué supone este diagnóstico. Y además nos haremos eco del libro Manual de Emergencia para Mujeres Maltratadas de José Antonio Sande, que nos ofrece herramientas para luchar contra esta lacra. Pues enseguida vamos con ello. Comenzamos. Como os comentábamos, vamos a empezar el programa de hoy hablando de cultura y de los distintos ciclos que tiene en marcha la delegación municipal. Así que vamos a empezar con el Aula de Mayores, que lleva ya unos cuantos años de trayectoria formando a muchísimas personas en ámbitos muy diversos, muy variados. Así que vamos con ello, con la directora del área, con Carmen Díaz. Muy buenos días, Carmen, ¿qué tal? Buenos días, Eva. Bueno, tenemos completito esta agenda y hoy queríamos arrancar con la educación, porque en este caso se va a hablar de muchísimos temas, de moda, de mitología, de profesorado o de vino. Sí, bueno, esa es la característica del Aula de Mayores, que es como se llama en la Universidad de Málaga. Esa universidad para personas mayores de 55 años, en teoría, por poner yo creo que un número, y que está pensado pues para esa nueva generación de personas que se empiezan a jubilar pero que están plenamente activas intelectualmente y que quieren aprovechar precisamente ese tiempo libre para seguir formándose y hacerlo a través de una universidad. Eso implica pues que las clases están impartidas por profesores universitarios y que va a haber rigor y profesionalidad en esa información, ¿no? Y son ciclos de normalmente 4 o 5 charlas de hora y media, en el que también hay interacción entre el profesor y el alumnado, y bueno, con temas siempre muy variados, porque no se trata de hacer un curso de un tema nada más y formarte en profundidad sobre una disciplina, sino justamente se supone que tú ya tienes una formación, bien a través de la experiencia de tu vida, bien porque ya has pasado por la universidad cuando eras joven y lo que pretendes es ponerte al día de determinados temas. Por eso solemos seleccionar de todo el plantel que nos pasa a la Universidad de Málaga, pues, que es también muy variado, seleccionamos una serie de cursos que sean muy variados y también teniendo en cuenta a nuestro alumnado habitual, que no se repita o que se repita igual alguno que ha tenido mucho éxito y que solicitan que quieren de nuevo con ese profesor tener otro ciclo sobre algún tema, y de ahí que sean temas variados de ciencia, de comunicación, de geopolítica, de cultura, de historia. Y bueno, y contentos de que haya esta oferta en Marbella, que tenemos desde hace muchísimos años, en esa colaboración con la Universidad de Málaga, que aquí además lo hacemos gratuita. La gente, si quiere matricularse, se apunta en un listado, pero realmente no tiene que pagar nada porque lo hace la Delegación de Cultura, y contentos de que haya gente en Marbella interesada en seguir formándose. Eso dice mucho de la ciudad y además eso enriquece enormemente a la ciudad. De ese interés. Bueno, el primer ciclo fue del profesorado, que acaba Sí. de arrancar, y a partir de aquí todo un programa extenso. También comenzó ayer La Ciudad Contada, este ciclo que se estrena también, primera edición, para hablar no solamente del conjunto de ladrillos, sino de todo lo vivo y de cómo se conforma, ¿no?, esa relación entre los ciudadanos de cada sitio. Sí, es un ciclo en principio muy abstracto, pero que trata de aterrizar y de hacer un estudio muy transversal desde distintas disciplinas de lo que es la ciudad. De lo que la ciudad contada y también lo que nos cuenta la ciudad, ¿no? De esa manera de que pasamos por la ciudad muchas veces ausentes y no siendo muy conscientes de lo que nos rodea y de lo que nosotros aportamos también con nuestra mirada a la ciudad. Es un ciclo que es una idea de Rodolfo Gil, arquitecto,
argentino, pero que vive en Marbella desde el año 1990, que hizo el doctorado en la Universidad de Sevilla, y bueno, me planteó el ciclo y me pareció una mirada muy interesante, un ciclo que nos nutría, ¿no? Y que era una novedad. Bueno, comenzó ayer con un arquitecto joven de la Universidad de Málaga y que tiene su estudio también en Málaga, y fue, bueno, pues eso, una mirada en la que no piensas, porque no eres experto en la materia y piensas que no te afecta. Y bueno, así seguirá hoy con otro arquitecto, pero con otra mirada distinta de la ciudad, y continuará con otras 2 sesiones, también 18 y 19 de marzo, también miércoles y jueves, y ahí pues tendremos la ciudad y el mar, que afecta mucho a Marbella, y también la ciudad en la literatura, ¿no? Porque dentro de la literatura la ciudad tiene un protagonismo también muy importante. Además, se ha enriquecido un poquito el ciclo también, porque se hizo una propuesta al alumnado del Bachillerato de Artes del Instituto Río Verde para que hicieran, bueno, pues un estudio, dibujos, pinturas, tomando como punto de partida un libro de Italo Calvino, La ciudad invisible, y bueno, también esa participación y esas ideas que han plasmado el alumnado, pues también nos interesa y enriquece sin duda el ciclo. Sí, de cara al final a toda la sociedad, porque es algo común, no solamente para personas que se dedican a la arquitectura. Eso es. Vamos también con otro seminario, en este caso de poesía, que va a arrancar a partir del mes de marzo. Sí. ¿Cómo va a ser? Bueno, pues lo hemos hecho talleres de poesía y de escritura creativa, pero esta vez va a ser un seminario de poesía didáctico, y que está impartido por Álvaro García, poeta, muy conocido en Marbella, puesto que hemos trabajado con él en muchas actividades, y que es profesor de la Universidad de Málaga también. Y bueno, ha planteado, yo le pedí que me pasara propuestas, y es una propuesta, yo creo, de mucho interés, de un seminario sobre poesía, pero haciéndolo de una manera muy didáctica, no para escritores exclusivamente, sino conocimiento de la poesía, ¿no? Y bueno, va a ser todos los viernes del mes de marzo, empieza el 6, acaba el 27 de marzo, hora y media, igual que el aula de mayores, de 5 a 6 y media, que hemos mantenido incluso el mismo horario que tenemos con el aula de mayores y el mismo lugar, el Cortijo Miraflores. Vamos con la agenda de teatro. Se ha estrenado con obras que ha contado con actores de la talla de Lola Herrera. No era la primera vez que la teníamos aquí en la ciudad. ¿Cómo va a continuar la agenda? Bueno, sí, hasta ahora pues hemos tenido un inicio extraordinario con un sin entradas semanas antes de iniciar, y con un éxito también, no solamente de participación, sino que el público emocionado por la emoción que trasciende de esas 2 obras que hemos tenido. También tuvimos Arcángel, otro concierto extraordinario, y bueno, ha empezado ya también todo el teatro familiar los domingos, con siempre, yo creo que es lo que más cuidamos, la calidad y la excelencia, porque no queremos que si alguien va por primera vez al teatro siendo un niño, no queremos que no vuelva, queremos que le atrape completamente y que desee volver, y que inste a sus padres, a su familia a volver al teatro. Y además lo hacemos con un precio totalmente simbólico para que sea muy accesible y la gente más joven se aficione al teatro desde muy pequeño, que además creo que es una experiencia preciosa. Así que desde este domingo ya continuamos con los fines de semana, los domingos por la mañana. Hemos intentado poner todo por la mañana los domingos para facilitar la conciliación. Pensamos que el domingo por la tarde las familias ya están pensando en el colegio del día siguiente, en su trabajo, la jornada, y organizando. Entonces hemos pensado que el domingo por la mañana es una buena opción de ocio familiar, ¿no?, en el teatro. Hay una que tiene que ser por la tarde por el tipo de montaje y demás, pero el resto son todas por la mañana. Y bueno, y continuamos con obras de teatro, con música, yo creo que todas de gran interés, unas más vanguardistas, unas más estándar, pero todas las hemos estudiado bien y consideramos que tienen mucho interés para el espectador. El Día Internacional del Teatro, el 27 de marzo, que lo celebramos, por supuesto, de una manera muy especial. Tenemos por primera vez en marzo a una compañía
no española, una compañía en este caso portuguesa, pero como es teatro gestual no hay problemas de traducción, pero bueno, hemos iniciado también algo que nos parece muy importante de una compañía internacional con mucho prestigio. Y en mayo volvemos con Cantos Velados, esta vez en el teatro, lo haremos en el escenario para que se mantenga la intimidad, con tres artistas, yo creo que de mucho efecto para el público, ¿no? Y extraordinarios. Annie Bisway, que tiene una voz portentosa, Guille Galván, que igual por su nombre no le identifica a nadie, con Vetusta Morla, es el letrista, aparte de guitarrista de Vetusta Morla, y luego con Alice Wonder, que es otra cantante con una voz portentosa y con mucha personalidad. Esto para el mes de mayo. El mes de mayo. Luego tendremos Mar Poética, Poética, Mar Científica. Bueno, Mar Científica en ya otoño, para final de año. Sí, he estado yo ya con Carlos Briones hablando y ya haciendo pensando cosas incluso para el año 27. Mar Poética este año es en el mes de abril, como habitualmente. Inauguramos el 9 de abril, jueves, y clausuramos el 18 de abril, sábado. Y empezamos con Piedad Bonet, una poeta colombiana, que conversará con el director literario de Mar Poética, con Javier Vicedo, y ese día será Maite, creo que es la Tania ese día, no me acuerdo si es Maite Martín o la Tania quien abre. Y cerramos con Héctor Abad Facholince, también colombiano. Ya todo el mundo sabe que estamos intentando que el festival sea una unión de todos los creadores en español, y todos los años traemos cada vez más también creadores de Hispanoamérica, mexicanos, argentinos, colombianos, en fin. Queremos que se convierta en el festival exactamente en eso, en una voz de la cultura que habla en español, ¿no? Y ese día cerrará, pues si abre Maite Martín, cierra la Tania, o viceversa, lo confundo, no acabo de fijar eso. Y tendremos en medio pues muchas cosas, el ciclo de poesía en pie, de teatro de objetos, que siempre tiene una visión poética extraordinaria, que ya está programado para viernes, sábado y domingo. Tenemos a José Manuel de Prada, tenemos a Fernando León de Aranoa, porque también nos gusta introducir creadores que no sean poetas, porque entendemos que eso expande y además no cierra lo poético a un poema en verso. Y bueno, pues muchas cosas, el ciclo Palabra del Mar para alumnado de institutos, que ya también está cerrado y tienen toda la información. Tenemos a Miriam Reyes, el Premio Nacional de Poesía de este año. Tenemos novedades también, aparte con institutos y con colegios, evidentemente, poesía simultánea, continuamos. Ese momento en que todos los institutos de la ciudad están leyendo el mismo poema, que nos parece de una potencia poética increíble. Tenemos el certamen de poesía escolar, con muchísimo éxito, con mucha más participación. Ya se nos queda pequeño el teatro, vamos a tener que pasar este año el Palacio de Congresos, visitando a los clásicos, que traeremos para acompañar al alumnado que va a leer poesía clásica, a Aurora Luque. Y bueno, las novedades, pues tenemos senderismo con poesía, haremos una ruta de montaña con paradas para lectura poética de Andrés Neumann. Tendremos viajes en barco, también con recitales, los 2 fines de semana, en fin. Y también iremos al Hospital Costa del Sol a leer poesía para enfermos. Bueno, esto ha sido una vuelta de tuerca, las novedades de esta edición de Mar Poética. Bueno, ya contaremos ese extenso programa y todas las actividades que se van a ir programando para las próximas semanas, para los próximos meses. Carmen Díaz, gracias. A ti, Eva, buenos días. Gracias, buenos días. Bueno, muchísimas cosas, como estamos viendo, y ayer arrancaba precisamente este ciclo de la ciudad contada, que continuará hasta el mes de marzo. Allí estuvimos.
la satisfacción de cómo se han involucrado los chicos del Instituto Río Verde con sus docentes, Alicia Peláez y Sergio Carrillo. Le habíamos propuesto que hicieran ilustraciones del libro Las ciudades invisibles, porque estamos hablando de las ciudades invisibles de Italo Calvino, que es una novela entre poética y filosófica en la que Marco Polo relata 55 ciudades al emperador Kublai Khan. Y entonces les propusimos el desafío de ver si eran capaces de representar esos relatos, que la verdad es que son bastante complejos de representar. Y han sido capaces los chicos de primero y segundo año del Bachillerato de Arte, y han hecho esta maravilla de trabajo. Y entonces, estos trabajos vienen a ser como un puente entre la palabra escrita del libro y lo que puede haber entendido el emperador cuando Marco Polo le contaba su rollo, ¿no? Así que muchas gracias a estos niños, a Germán Borrachero, que ha organizado y ha montado toda la exposición. Y de nuestra profesora Alicia, que nos sugirió este proyecto, ¿vale? Que básicamente nos trató de leernos un libro, ¿vale? Y cada uno tenía un fragmento asignado y teníamos que leernos el fragmento y de esa manera, pues, con lo que nos vaya surgiendo, formar ahí nuestra ciudad, bueno, del fragmento. Mi proceso creativo con mi trabajo ha sido muy reflexivo, porque al yo leerme el fragmento que me tocaba, que era La ciudad y los muertos 4, pues me dejó reflexionando mucho tiempo sobre una ciudad que estaba debajo de la tierra. Entonces yo me llevé lo que era la ciudad, dije, ¿por qué no que sea compatible con la vida debajo de la tierra? Entonces yo lo que hice fue una lombriz que lleva una ciudad y va atravesando una mano, que la mano representa a los muertos. Hoy arrancamos con la presencia de Álvaro Carrillo, que es un arquitecto joven con una trayectoria y unos currículum de premios impresionantes, que empieza el ciclo haciendo hincapié en el tema del dibujo de la ciudad, ¿sí? El dibujo en su fase inicial, en el dibujo como germen, como idea. Y lo de mañana cerraría este ciclo con Luillo Vázquez, hablando del dibujo como de los urban sketchers, como un dibujante urbano que ya dibuja el hecho construido, el hecho final, ¿no? Entonces ahí hay un diálogo entre las dos cosas que puede ser muy interesante, a ver cómo lo plantea esta gente. El dibujo es la herramienta, ¿no?, del arquitecto, del diseñador, y vaya, hoy lo que me han pedido es que hable un poco de los dibujos, ¿no?, que son germen o que de los proyectos que desarrollamos en la oficina, ¿no? Y eso, ya eso hemos venido. Es un ciclo nuevo que ha sido idea y lo ha coordinado Rodolfo Gil, y yo creo que es un ciclo con un contenido muy interesante porque es una mirada a la ciudad desde muchos puntos de vista, de una manera transversal y con invitados yo creo que de gran importancia, y seguro que bueno, nos va a estimular y vamos a aprender mucho las 4 sesiones que tiene este año el ciclo, 2 hoy y mañana, y en marzo 18 y 19 también continuará el ciclo. Sumamente agradecido al Ayuntamiento de Marbella, a la Delegación de Cultura y a Carmen Díaz, que desde el primer momento ha apoyado, muy entusiasmada, todo este ciclo, en el cual han quedado fuera otras fechas por cuestión de tiempo. Porque el tema de la ciudad contada era hablar de la ciudad desde distintos puntos de vista, de forma transversal. Arquitectos, dibujantes, escritores, poetas, pintores, filósofos e historiadores. Entonces, estos capítulos de los pintores, los filósofos y los historiadores no han tenido cabida aquí, y entonces es muy posible que sea el ciclo siguiente. ¿Existe la ciudad perfecta? La ciudad perfecta, o sea, la ciudad por definición es imperfecta, ¿no? Es contradictoria, es controversial, ¿no? La disputa o sea, la ciudad está viva, ¿no? Y en eso es la ciudad. Hay capas tangibles, capas intangibles, ¿no? Las capas débiles de la ciudad, que son las que más hay que proteger, ¿no? Como los ciudadanos, ¿no? Que ahora mismo parece que estamos en peligro de extinción, ¿no? En Málaga, ¿no? En general.
Vamos a poner ahora el foco en una realidad que afecta a miles de mujeres, como es la violencia de género, y en herramientas para poder salir de ellas. Lo vamos a hacer a través de un libro, Manual de Emergencia para Mujeres Maltratadas, que ha escrito José Antonio Sande, al que le damos los buenos días. Hola, ¿qué tal? Hola, buenos días. Bueno, un tema de plena actualidad, desgraciadamente, una lacra de la que es muy difícil salir, contra la que luchar también se antoja muy complicado. En tu libro dices, es una mano tendida hacia aquellas personas que lo tienen muy complicado, sobre todo por el miedo, ¿no? A no saber cómo hacerlo y a no saber qué herramientas puede usar. Sí, es muy complicado salir del maltrato, pero no es imposible, y con las herramientas y los apoyos necesarios, que no siempre están o no siempre se saben utilizar, una mujer maltratada puede salir de esa situación. Pero bueno, en el libro se explican no solo las herramientas, sino de dónde viene esa posibilidad del maltrato también. ¿Qué te llevó a ti a escribir este manual? Bueno, pues yo soy maestro de escuela y trabajo también de terapeuta emocional, y durante los últimos 20 años de mi trabajo, a base de ver casos de personas maltratadas, sobre todo mujeres, aunque también algún hombre, pues he ido recogiendo información, recopilando maneras de enfocar y de enfrentarse a ello, y al final me considero escritor. No es mi primer libro. Lo he plasmado en un libro y la editorial Desclé pues ha tenido a bien, ya me he editado otros, pues sacarlo, porque creemos que es interesante para el público en general, no solo para las mujeres maltratadas, sino para prevenir, para educar, tiene mucha utilidad. A eso quería ir, porque la violencia no solamente es física, hay otra más soterrada. ¿Cuáles deberían ser las señales de alerta, de alarma, estas banderas rojas que nos deberían hacer pensar que estamos viviendo, sufriendo este tipo de violencia, o que hay alguna persona en nuestro entorno que está pasando por eso? Pues hay muchas banderas que indican el maltrato. Para mí, la primera, y la que debería tenerse en cuenta desde el primer momento, es la falta de respeto. O sea, cuando yo siento que alguien me ha faltado el respeto, a lo mejor una vez de manera muy sutil, pero una segunda vez ya no tan sutil, o delante de otras personas, esa falta de respeto debería ser la primera alarma que saltase para que una persona, una mujer, pudiese decir: aquí hay algo que no encaja y no voy a permitir que esto siga sucediendo. Después ya tenemos cosas que están explicadas como la escalera de la violencia, el ciclo de la violencia, el control, el chantaje emocional, la culpabilidad, el aislamiento de familia o amistades. Todo eso también son indicativos. Pero si me preguntas por una sola, el sentir yo que se me está faltando el respeto, eso ya debería ser una señal de alarma clarísima. Muy concreta. Y cada vez está sucediendo entre personas de edades cada vez más tempranas. ¿Esto por qué está sucediendo? A pesar del esfuerzo que se hace desde los centros educativos también por informar y por dar a conocer esta realidad. Bueno, quizás antes tardábamos más tiempo en entablar relaciones de noviazgo o de pareja. Ahora se empieza antes, por un lado. Por otro lado, esto es una opinión personal, creo que las redes hacen muchísimo daño mostrando patrones de conducta totalmente insanos, pero normalizados, ¿no? Incluso os hablo de, como a veces cuento, de dibujos animados, de series de televisión, de libros donde el amor está vinculado al sufrir, y si la mujer sufre es que ama mucho, y en los hombres, si tiene celos, ama mucho. Entonces hay patrones que están en los medios de comunicación, en las redes sociales, en las historias que nos cuentan, que crean toda esa dinámica y como dices bien, cada vez se empieza antes, pero es que cada vez se empieza antes también a tener relaciones sentimentales, por decirlo de alguna manera. Sí, todo va mucho más deprisa. A las mujeres se les dice, hay que denunciar, hay que romper con esa cadena, pero claro, muchas no se sienten apoyadas ni por su entorno, ni al final, bueno, por los distintos estamentos, ¿no? La justicia va muy lenta, entonces, claro, ¿qué herramientas pueden tener para salir de ahí? Bueno, todo eso es que, claro, para eso se ha escrito ese manual, porque aunque sea cortito, por eso es de emergencia, ¿no? Tiene apenas 100 y algo páginas,
va explicando las herramientas tanto a nivel psicológico como a nivel legal para poder salir de ese maltrato. Insisto, el primer maltrato debería ser el último y esa es la mejor manera de salir del maltrato. Si no, una cosa que es muy importante, o por lo menos en mi opinión es importante, es no silenciarlo. Hay mujeres que llevan maltratadas 20 años, 10 años y un día lo cuentan. Pero claro, es que han estado 10 años o 20 años poniendo buena cara y pareciendo buena pareja. Es muy difícil creer que una pareja lleva 20 años de maltrato cuando la mujer lleva 20 años sonriendo. Si desde el principio todo esto se hablase más, se contase, se pusiesen soluciones, habría más apoyos. Ayer, hablando con una persona con la que trabajo, que trato, me decía precisamente esto, que ni sus padres la creían, pero claro, es que había estado disimulando casi 10 años. Entonces, evidenciarlo, sacarlo a la luz y poner solución en el primer momento. Esa es la herramienta más eficaz. Claro, se siente vergüenza, impotencia. La violencia económica también es muy importante en todo esto. La violencia económica es muy importante, ejerce mucho poder y por lo que yo veo hay veces que no se tiene en cuenta a nivel legal, ¿no? Hay veces que parece que, bueno, si no me pasa la pensión y aguanto un mes y 2 y 3 y un año y todo esto, como decías antes, la justicia es muy lenta, pues un año sin pensión o sin alimentos para los hijos o con una carencia, eso crea un estrés tremendo, tremendo, impide vivir. Claro, y hablas también del capítulo de los hijos, que es otro de los más importantes y con el que se juega muchísimo. Mira, todo esto de la cuestión de la violencia vicaria, que incluso hay gente que lo niega, yo lo veo aquí en mi trabajo, lo veo con las mujeres a las que trato, los hombres maltratadores, porque son menos de los que no maltratan. O sea, hay millones de hombres no maltratadores, esto hay que tenerlo en cuenta, pero los hombres maltratadores a veces hasta piden custodias compartidas sabiendo que van a hacer sufrir a la madre porque van a maltratar a los hijos. Todo esto debería tenerse en cuenta a un nivel mucho más elevado, ¿no? A nivel jurídico, pero todo esto se escapa porque todavía tenemos una inercia de machismos y patriarcados que hacen mucho daño. José Antonio, para terminar, ¿qué consejos prácticos podríamos dar a personas que piensen que estén pasando un poco por esta situación? Y consejos al final reales, ¿no? Porque muchas veces es fácil hablar, pensar que la situación no es complicada y en la mayoría de los casos pues sí que lo es. Pues mira, el primero, y disculpa que lo diga así, pero es pues, comprar este libro y leer, que se lee en una semana apenas, está diseñado para eso, leer todo lo que exponemos del origen del maltrato y a dónde nos lleva, y después, como primeros pasos, podría ser buscar a las personas que te van a apoyar, sea una red familiar, una red de amistades, o a nivel más profesional, pues psicólogos, terapeutas emocionales, abogados y abogadas, para tener preparado el primer paso, que es encontrar a las personas que me van a ayudar en este camino, porque sola una mujer puede hacérsele muy, muy difícil salir de esto. Los profesionales tienen que ayudar, las familias, las amistades tienen que apoyar sin condiciones, para que una mujer se atreva y salga. Siempre nos tenemos que hacer con aliados. José Antonio, muchas gracias. A vosotros. Gracias, buen día. Hoy se cumplen 4 años de la invasión de Ucrania, de una guerra que en principio se antojaba corta y no lo está siendo. La asociación Maidán quiere ponerlo en valor, quiere recordar que todavía se está dando esta guerra cruenta y lo va a hacer este próximo domingo con un paseo por la ciudad, con un recorrido para decir basta ya. Así que vamos a recordarlo, lo vamos a hacer con Mariana Bitsira, es la secretaria de esta asociación. Muy buenos días. Hola, buenos días. Como siempre os agradezco por vuestra invitación y para recordar las fechas tan crueles y tan dolidas para nuestra asociación, para nuestra gente y para nuestro pueblo ucraniano. Muchas gracias. Bueno, desgraciadamente nos tenemos que ver para este tema, sí. Ojalá fuera para actividades o para eventos que tiene la población de Ucrania aquí en Marbella, sí. Pero desgraciadamente tenemos que volver a recordar que esta realidad existe, que no ha parado y que el fin de la guerra no ha llegado. No,
no ha llegado. Ya como sabemos todos que ya son 4 años, se cumple desde que invadieron completamente Ucrania, pero son 12 años que atacaron Crimea, entonces han empezado ya invasión. Son 12 años de la lucha y son 12 años de crueldad, de sangre, de matar gente y de un sin vivir en un país tranquilo, que siempre hemos sido un país muy civilizado, muy pacífico, sin atacar a nadie, sin insultar a nadie, pero lo que no hemos tenido es suerte para tener un buen vecino. Entonces esta mala suerte que nos trajo un montón de problemas y que también, como ya sabemos que en el año 2014, cuando empezó a entrar a Ucrania, entonces no había fuerza quiero decir, de Europa también para calmarlo, para parar, para poner los límites. Entonces, claro, ahora mismo los dictadores están sueltos, porque como no se les han dado permiso de invasión, permiso para entrar. Y ya claro, pasando ya tantos años se siente libertad. Putin, y como vemos ahora mismo, la democracia entera corre mucho riesgo y expandirse en el mundo, porque ya la democracia no se siente libre, no tiene libertad. La están apretujando y la están cerrando, que la quieren meter por dentro. Y eso me parece es grave riesgo para toda Europa y en el mundo en general. Ucrania recibió el apoyo de la mayoría de los países europeos, esto sí que es una realidad. Supongo que la población estará ya muy agotada. Mucho, está muy agotada y muy dolida. La única cosa que nosotros podemos, estando fuera del país, podemos hablar, podemos apoyar, podemos luchar, porque dentro del país ahora mismo están pasando muy mal, porque las temperaturas de invierno como tenemos son 20 bajo cero. Y claro que con toda esa temperatura tenemos un ataque de infraestructura energética. Entonces es como es matar gente viva, porque no tienen luz, no tienen calefacción y no tienen agua. Las ciudades enteras. Y eso ya es crueldad total. Es un genocidio, porque ya no se puede nombrar una invasión, ya es genocidio. Porque te quitan todas las necesidades básicas y te dejan morir, porque la infraestructura está mal, no te puedes conectar con electricidad. Entonces, claro, hay niños pequeños, hay personas mayores, hay personas en los hospitales, pero no respetan nada, no respetan ningún derecho humano para vivir, para tener primeras cosas de necesidad humana, es como gas, agua y luz. Y ya contra eso ya ellos están ya débiles para luchar, porque ya quieren sobrevivir la situación, sobrevivir y quedarse bien, quedarse vivos. Entonces es algo que duele tanto que ya no se sabe qué decir, ya no se sabe, porque claro, hemos obtenido mucho apoyo del mundo, pero es que tú ves que el enemigo es tan fuerte, Putin es tan cruel, que tú no sabes cómo luchar. Aunque nosotros pensamos que sí que se puede, pero son cosas que hay que hacerlo, hay que luchar. Es para proteger el mundo entero también, porque de cosas pequeñas después surgen cosas grandes, como ya nosotros vemos lo que está pasando. Y entonces una lucha, yo creo que tiene que ser una lucha internacional para apoyar uno al otro, y eso siempre, hombre, aunque pensamos que somos pequeñas personas y no valemos nada, pero en realidad valemos mucho, porque si reunimos, sí que tenemos la voz, nos oyen porque, ¿qué es lo que pedimos? Pedimos paz, pedimos tranquilidad, pedimos vivir bien, trabajar, cotizar, criar a nuestros hijos. Es lo único que pedimos. Y yo creo que ahora mismo en el mundo es la única petición que hay, vivir con paz y tranquilidad. Y poder dejar algo a nuestros hijos, que no sea guerra, que no sea... y como no sea algo quemado completamente, algo para que ellos puedan vivir
y disfrutar la vida. Sí, volver a vuestra situación, todas las personas que tuvieron que huir también, que tengan esa posibilidad de volver, porque claro, ya son muchos años también. fuera de casa, ¿no? Sí, son muchos años, ya son 4 años. Mucha gente han vuelto porque es difícil de estar fuera muchos años. Adaptarse es complicado. Adaptarse es muy complicado, porque cada uno sabe que tu lugar es donde tu casa, tu gente, tus paredes, tu tierra, todo lo que te rodea. Entonces, para adaptarse es muy difícil. Pero claro, las madres tienen que proteger a sus hijos. Entonces, ha sido elección, es como sí o sí, me tengo que ir porque tengo que proteger a mis hijos. Entonces, eso es lo que han hecho la mayoría de mujeres, porque normalmente los refugiados que vinieron son mujeres con niños. Es la mayoría de los Es importante casos. que se hable de ello porque desaparece del foco, de repente no ocupa lugares en las portadas, en los informativos, ya nos acostumbramos a esta realidad y ya ni aparece, ¿no? Sí, así que es muy importante recordar que está pasando pues, muy cerca de nosotros, en plena Europa y bueno, que al final hay que acabar con todo esto. ¿Vais a hacer un paseo? Sí, nosotros vamos a hacer una manifestación el día 21 en Málaga y el día 22 aquí en Marbella. Y pedimos colaboración de ciudadanía de Marbella, de todos, como sabemos que Marbella es una ciudad muy internacional, pedimos que vienen a apoyarnos, como nosotros venimos a apoyar a cada manifestación pacífica, para luchar por democracia, para luchar por bienestar, y también lo que nosotros queremos decir con esta manifestación, que nos devuelvan que el principio que Rusia nos han robado, que se puede decir robado, porque han cogido los niños con fuerza y se lo llevaron a Rusia, los deportaron. Entonces queremos que nos devuelvan nuestros niños ucranianos, que son más o menos 20.000, pero creo que nos vamos a llevar una sorpresa muy desagradable, que son mucho más niños que estaban deportados de Ucrania a fuerza. Entonces nosotros queremos que nos devuelvan los prisioneros, que tienen los tratos en la prisión inhumanos, que eso hay normas también de un prisionero, tiene sus obligaciones, pero también él tiene sus... ¿cómo se dice? Cada prisionero tiene posibilidad de estar bien, en condiciones, pero Rusia nunca ha cumplido nada de condiciones y ninguna responsabilidades. Que queremos que nos devuelvan nuestros niños, que nos devuelvan nuestros prisioneros, que paran de atacar infraestructura energética, que dejan vivir a la gente, que ya no sé qué pedir más. Pedimos que nos dejan en paz y que dejan a Ucrania vivir. Y que porque todo lo que está pasando influye a todo el mundo, influye a Europa, influye a cada ciudad y a cada país. Porque sabemos que si viene guerra, no es simplemente guerra y se pasan cosas en el mismo país. No, pasan cosas alrededor. Y nunca pasa nada bueno, siempre trae problemas. Y económicas, y emocionales, y de territorios, y de todo tipo. Claro, y efecto contagio también. Sí, efecto contagio. Ojalá sean muchos los que vayan a esta manifestación, decías en Málaga, el 20... Sí, el 21 en Málaga y el 22 en Marbella, aquí en Parque de Alameda empezamos. Esa marcha solidaria. Háblanos un poco del recorrido que vais a hacer. Pues como siempre vamos a pasar de la iglesia de... Uy, perdón, que se me ha olvidado. Creo que la teníamos en el cartel, a ver si la podemos ver. La ermita del Santo Cristo, a las 10 de la mañana. Eso, y de allí entramos en Parque de Alameda y pasamos por el Paseo Marítimo hasta el Palacio de Congresos. En la plaza, cerca del Palacio de Congresos, en la Plaza del Mar, allí nosotros siempre, si hacemos manifestaciones, nos quedamos allí, como finalizamos nuestra manifestación. Bajo el lema de salvemos futuras generaciones. Sí, futuras generaciones, claro. Que es muy importante lo que he dicho, que primero que devolver a los niños que ya están robados, que ya están deportados, y otra cosa que dejar siguientes generaciones vivir y que no sean traumatizados, porque hay que tener en cuenta que todos los niños que han nacido durante la guerra
ya son traumatizados porque estos niños de la guerra no han visto nada que las lágrimas de los padres, que los avisos que alguien ha fallecido, que apagones de electricidad, de luz, de agua, de gas, todo han vivido en condiciones pésimas. No son normales. Entonces, ¿qué generación va a ser futura? Todos traumatizados, todos con miedo. Eso no se puede permitir, porque cada generación, para ser fuerte, el país tiene que tener generación fuerte. ¿Y cómo puedes ser fuerte si estás, que te estaban traumatizando, que te estaban atacando a tus padres, a ti, que te entraron en las casas, que mataron delante de tus ojos, tu familia, tus amigos o tus familiares? ¿Cómo puedes ser fuerte? Tú ya estás débil y eso no se puede permitir, porque cada generación en cada país tiene que ser fuerte. Tiene que ser fuerte para luchar, para no permitir que nadie te entre en tu país y te invade, que te mate. No se puede permitir eso. Y eso hay que parar. No sé cómo, pero sí que yo sé que se puede. Hombre, no soy política para meterme en este territorio, pero yo sé cuando la gente se levanta y corre la voz, cuando los ciudadanos no están dormidos, que ellos dan tu voz, dan sus opiniones, entonces los gobiernos sí que reaccionan. Mariana, y eso es lo que pido. El mensaje no puede ser más claro, no lo puedes contar mejor. Ojalá que esto se acabe ya, porque bueno, no tiene absolutamente ningún sentido. Pues estáis recibiendo el apoyo del Ayuntamiento. Esta concentración se hace junto a la Delegación de Extranjeros. Recordamos este domingo a partir de las 10 de la mañana. Mariana, gracias y ánimo. Muchas gracias a vosotros. Muchas gracias. Gracias. Bueno, seguimos con pinceladas culturales. En este caso nos vamos a ir al Teatro de la Alcolera para ver esa función que han realizado los chicos del Instituto Guadaiza. Ahora mismo es un espectáculo sobre mitología clásica, en su versión griega, pero eso sí muy pasado por el humor. Yo, digamos, sacrifico un poco la parte didáctica porque ellos se lo pasen bien, porque es contraproducente que tú le des algo que no sea propio para ellos, que no esté adaptado a ellos. Entonces, pues, hay muchas veces que se le trae algo muy bueno, pero ellos se aburren. Entonces, digamos, culpan al teatro, no culpan a esa obra, sino culpan al teatro. Entonces, bueno, el humor, un poquito el erotismo, las cosas que a ellos a esas edades les van llamando la atención. El Instituto Guadaiza nos pidió la cesión del espacio porque el Departamento de Cultura Clásica, en fin, a la hora de fomentar el estudio del latín, del griego, tal, de la cultura romana, la cultura griega, pues había contratado a un actor de teatro muy conocido porque lleva muchos años dentro de este mundo, participaba de la compañía Malaje Solo, se llama Antonio Miguel y tiene una obra que se llama Ahora Mismito, ¿no? Que es, en fin, los clásicos pero con un poco de humor. Con un poco de humor siempre entra mejor, ¿no? Y entonces, pues nada, encantado como siempre de poder ceder las instalaciones a cualquier asociación, o en este caso a un instituto, para ayudar a fomentar la cultura clásica, a que bueno, pues, los estudiantes de ESO, de bachiller, se acostumbren también a venir al teatro, que sepan que bueno, los clásicos pues tienen mucha forma de ser representados, ¿no? Y hoy pues toca con un poco de humor. Tiro de ellos cada vez que me hace falta alguno para que me ayude, como estoy yo solo en el escenario, y entonces bueno, los pongo en situaciones, digamos, un poco límites, un poco, y se ríen. Yo me río de él se ríe de mí, todos se ríen de mí y todos nos reímos de todos. Y nada, ya te digo, es actualizar un poco las historias y digamos, yo siempre digo un poco burraquearlas, humorizarlas, vamos. Yo empiezo por Faetón,
que es, digamos, el hijo que le pide el coche al padre, que a quien no le ha pasado. Sigo con el nacimiento de Afrodita y el juicio de París, que digamos es el más popular, el que ellos muchas veces conocen, incluso lo han representado con sus profesores y demás, que es el de la manzana de la discordia, en fin. Y termino, si da tiempo, con un fin de fiesta de ninfas y sátiros, muy propios de su edad. Bueno, yo este espectáculo vengo haciéndolo desde el 2002. O sea que es un espectáculo que no se jubila, porque como son ellos los que se van renovando, pues cada vez que se renuevan alumnos donde ya he estado, pues vuelven a llamar, porque bueno, son alumnos que no lo han visto todavía, y vuelvo a ir a muchos sitios, repito, en fin, que está muy bien, y la respuesta de ellos es estupenda. Ahora mismitos, una obra muy divertida, como hemos visto, para los alumnos del Instituto Guadaiza. Vamos a cerrar el programa y lo vamos a hacer de la mano de la Asociación Ángel Rivier, en la que estuvimos hace unas cuantas semanas para conocer su realidad, para conocer sus necesidades. Ayer se conmemoraba precisamente el Día Internacional del Asperger, y aquí ha habido un cambio porque ya se engloba dentro del espectro autista, del síndrome del espectro autista. Así que queremos saber eso que implica, qué consecuencias tiene, y nos lo va a explicar la vocal de esta asociación, Emma López de la Calle. Emma, hola, bienvenida. Muchas gracias, Eva. ¿Cómo estás? Pues muy bien, aquí con vosotros para explicaros un poquito diferencias, características y que nos conozcáis un poquito más. Bueno, es muy importante porque muchas veces es una realidad desconocida para las personas que no tienen relación con chicos o chicas que puedan tener este síndrome. Decíamos, el Asperger antes se consideraba, bueno, estaba diferenciado y ahora se engloba dentro, ¿no?, de esta categoría de TEA. ¿Eso en la práctica qué supone? En la práctica realmente nada, simplemente desde el 2013 hasta el 2013 se les diagnosticaba con trastorno del espectro autista o con síndrome de Asperger. Había unas ciertas diferencias, pero si nos ponemos a analizar las características de ambos, coinciden prácticamente en todo, salvo puntualizaciones. Como es un espectro, cada niño, cada persona autista tiene sus propias características, y desde esa fecha ya pasan a englobarse en un mismo diagnóstico, trastorno del espectro autista. Claro, pero es que dentro de este grupo hay chicos con características pues tan diversas, ¿no? Desde la persona que puede hablar, que puede comunicarse, el que directamente no lo puede hacer. Entonces, claro, establecer un tipo de categorías quizá pues claro, le pueda ayudar más, ¿no? Sí, a ver, dependiendo de las características, las ayudas o las necesidades que tiene esa persona pues pueden variar. Efectivamente, como tú estabas explicando, no es lo mismo una persona que no tiene capacidad de comunicarse y a la hora de hablar necesita un comunicador, o una persona que tiene un habla que incluso está por encima de la media. O sea, podríamos decirlo coloquialmente hablando como un habla pues más pedante, ¿no? Que estaría ahí englobado un poco dentro de las características de lo que antiguamente llamábamos síndrome de Asperger, que a día de hoy se sigue celebrando, como bien has comentado, ese día, y bueno, pues la gente, si quiere, es libre de seguir diciendo mi hijo es Asperger, es totalmente loable. Pero bueno, hay 2 días de celebración, que uno es el día del Asperger, que es el día 17 de febrero, y luego el día 2 de abril, que es el día del autismo. Del autismo. Bueno, cada vez tenemos mayor número de casos, es cierto que también son más visibles, pero es una realidad, contamos con numerosos casos. La integración, ¿cómo se está produciendo? A pesar de bueno, que en la educación pública cada vez, pues eso, vemos mayor número en cada clase, pero ¿cuesta mucho? Pues te diría, y para mí esto es fundamental, los colegios, en cierto modo, el profesorado se sienten desbordados. O sea, si me están viendo los profesores dirían, ¿qué razón tienes, no? Porque efectivamente cada vez están aumentando más los casos, y los equipos de orientación no solamente tienen que atender a personas con trastorno del espectro autista, te hablo de aulas ordinarias, es decir,
porque luego están en las aulas específicas, ¿no? Donde hay pues un número menor, más reducido, pues de niños TEA o con otras discapacidades, ¿no? Pero en el aula ordinaria hay un montón de diagnósticos, entonces los profesores tienen que ir aprendiendo sobre la marcha y esto es un prueba-error. Hay algunos casos en donde no se ha ejecutado a lo mejor de la manera más correcta y luego se reformula y practican una serie de una formación más acorde a las características de ese niño, porque puedes tener en el mismo aula dos niños con el mismo diagnóstico, pero con características diferentes. Uno que te habla mucho y el otro que a lo mejor está aprendiendo a leer con 2 años casi de desfase. Entonces, pues a algunos se les aplica la lectura globalizada para aprender a leer, que es con imágenes y aprendiendo la palabra directamente. En fin, se está intentando hacer una formación personalizada, pero es muy difícil. Es muy difícil si no cuentas con ese personal que debería estar en las clases de apoyo. ¿Cómo ayudáis vosotros a las familias desde la Asociación Ángel Rivier? Pues mira, les damos asesoramiento, sobre todo cuando hay un padre que intuye, mi hijo no sé si es autista o no es autista, te hablo de los que son más pequeños, pero claro, también no es una enfermedad, el autismo continúa, es un trastorno, entonces también se hacen diagnósticos de adultos, que claro, antes no estaba tan en auge, pero es que ahora mismo... Sí. Y sobre todo los Asperger, ¿no? Sí, efectivamente, pasan más desapercibidos, porque como su comunicación es incluso por encima, no todos tienen altas capacidades, no son todos genios, entonces eso es un mito, Eva. ¿Sí? No todos los autistas de alto rendimiento, alto funcionamiento, son genios. Sí, pueden tener una inteligencia media. Efectivamente, ¿sabes qué pasa? Que les llama mucho la atención ciertos temas, focalizan, trabajan tanto en ese tema que se vuelven expertos, entonces tienen más conocimientos que la media, pero a lo mejor luego a la hora de atarse los zapatos, los cordones, pues tienen dificultades, o las habilidades sociales. Sí, sobre todo esa es la que tiene más problemas, ¿no? O seguir los patrones que te marca la sociedad, que es lo correcto, lo que no, tienen bastantes dificultades. Te voy a contar una anécdota, si me permites. Por ejemplo, mi hijo tiene 8 años y se lo toma todo literal, son muy literales. Y entonces, un día este verano le digo, ¡ay, me estoy partiendo de risa! Bueno, ¿para qué le dije ya te eso? veía roto. ¿Para qué le dije eso? Porque claro, le faltaba ponerse a llorar. Pues son literales, se lo toma que no te partas, que no me estoy partiendo. Que... Ya, las bromas, explícalo, ¿no? Claro, no lo entienden como el resto. Entonces, la sociedad, todas estas características no las entienden y muchas veces piensan que son personas más maleducadas o que no, pero realmente es que les cuesta un poco adaptarse un poco a las normas sociales, pero... Claro, y ese es el ámbito, ¿no?, que llevan peor, porque, bueno, como dices, pueden tener un nivel académico bueno, se focalizan, se esfuerzan, pero claro, el aspecto social es el que les cuesta más, ¿no? Y ahí pues es donde juega un papel importante la asociación, donde al final se puede... Hacemos ese acompañamiento, tenemos todo tipo de terapias grupales, individuales, lo que te digo de diagnóstico, con animales, con perros, en fin, intentamos ayudar y aportar y también la labor de dar a conocer en qué consiste, qué es el autismo, ¿no? Y bueno, pues prácticamente... Esto es lo que nosotros hacemos, además es muy importante porque somos una entidad de utilidad pública. Desde el 2022, reconocida por el Ministerio del Interior, y esto para todas, porque el Ayuntamiento de Marbella siempre nos ha dado su apoyo, siempre, absolutamente, siempre está ahí cada vez que necesitamos algo, pero también hay muchas entidades privadas, incluso personas que quieren colaborar y hacer sus donaciones. Esto que viene a identificar pues que la gestión nuestra es totalmente transparente y bueno, pues que además esas donaciones les puede beneficiar
o sea, tiene beneficios fiscales. Bueno, esto es importante también, aunque sea por esa parte. ¿Cuántas familias están con vosotros? ¿Cuántos chicos tenéis? Pues mira, aproximadamente estamos en torno el número exacto porque va variando, altas, bajas, pero estamos en torno a los 80 hacia 90. Estamos ahí. ¿Y dónde estáis? ¿Dónde tenéis la sede? Estamos en Río Real, del camino que va hacia el Incosol. Pues ahí estamos, tenemos la sede y bueno, si te invito que, bueno, vinisteis hace muy poquito, no sé si tú la conoces personalmente, pero cuando quieras te vienes y te la enseño. Bueno, pues es muy importante conocer esta realidad, como dices, para saber cuáles son las necesidades de estos chicos. Lo hemos traído al programa al hilo del Día Internacional del Asperger. Lo volveremos a recordar en el Día Mundial de este trastorno, y importante acercarse a todo este tipo de realidades. Emma, gracias. Gracias, Eva. Gracias. Un placer. Hasta pronto. Gracias. Pues aquí terminamos el programa de hoy. Mañana más a partir de las 11. Feliz tarde. Adiós.